Desde el momento en que leímos ese esperpento que se llama el acuerdo final entre el gobierno de Colombia y las FARC, comprendimos de qué se trataba y que la parte medular del tema era ofrecerle a las FARC total impunidad por la comisión de sus delitos atroces de lesa humanidad y dotarlas de un instrumento para perseguir a sus enemigos, que lo eran fundamentalmente las fuerzas militares y todos aquellos que se opusieron a sus desmanes, a sus crímenes, a sus atrocidades, incluyendo entre ellas su narcotráfico, que es lo que más les importa, lo que más significa para ellos en el orden de sus apetencias y concupiscencias. Eso lo vimos con toda claridad, lo dijimos. Fue uno de los grandes argumentos que esgrimimos desde aquí, desde la hora de la verdad, para que los colombianos votaran no a semejante atrocidad. Y el pueblo colombiano votó no. Y votó no fundamentalmente porque no quería quedar dependiente de un organismo completamente inconstitucional, completamente alrevesado como el de la JEP, que no es otra cosa que la justicia que utilizarán las FARC en contra de sus enemigos y en contra de las fuerzas militares en particular. El pueblo colombiano votó no. Esa fue la más grande victoria de la democracia limpia de América Latina en muchísimos años, en los que se puedan recordar. Pues esa decisión del pueblo colombiano se la robó el gobierno del presidente Santos, como se ha robado tantas cosas, como se robó la bonanza petrolera, como se robó el producto del gigantesco endeudamiento a que nos condenó, como se ha robado lo que se ha robado. Pues se robó también el plebiscito y nos condenó a sufrir la famosa JEP, la Justicia Especial para la Paz, que tuvo un primer capítulo que era la designación del comité de selección de los magistrados, con lo que la suerte quedó echada. Para eso se consiguió 3 aventureros, 3 bandidos de extrema izquierda, uno amigo de los montoneros argentinos, otro amigo de los de Sendero Luminoso del Perú y otro amigo de la ETA, más una farmacéutica colombiana, hágame el favor, a la que llaman ahora la doctora tetraciclina, y un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de condiciones y calidades y tendencias manifiestamente marxistoides. Ese era el comité de selección. De ese comité de selección tenía que salir lo que salió, porque nadie da lo que no tiene, y lo normal es que la gente produzca de acuerdo a su estructura orgánica y a su manera de ver la vida. Pues produjo un tribunal izquierdista, un tribunal conformado por enemigos de las fuerzas militares y por enemigos del presidente Uribe y por enemigos de la inmensa mayoría de los colombianos. Hoy hay una nueva encuesta de Jan Haas y esos colombianos que no creen en este proceso de paz y que no creen en el gobierno se acercan, como se acercan todas las veces, al 80% de los colombianos encuestados. Quedaba una prueba para demostrar cuál era la tendencia de esa justicia especial para la paz. Pero en el fondo conservábamos una esperanza. Decíamos, tal vez, elijan estos magistrados como fiscal de la justicia especial para la paz una persona decente y una persona imparcial y una persona seria que haga las investigaciones que debe hacerse, pero que no produzca desde el momento mismo de la investigación una alteración total en el sentido de la justicia e indicativo de la manera como se van a conducir esos procesos buscando un objetivo que será, por una parte, lo que ya está garantizado, la impunidad para las FARC, y por la otra, la persecución a los enemigos de las FARC. Pues esa ilusión quedó completamente frustrada. Ya se conocieron ayer los nombres, o se conoció el nombre de la persona que va a manejar la Fiscalía General de la Nación, la que va a ser de verdad, porque la JEP
va a ser un organismo supraconstitucional y por lo mismo supralegal. Y el fiscal va a ser una suprafiscalía, que no solamente no va a depender del fiscal general de la nación, sino que será a la inversa. Será el fiscal general de la nación el que dependa del fiscal de la JEP. ¿Y quién fue ese personaje? Pues no nos habíamos siquiera imaginado el horror que se iba a producir. Este fiscal Álvarez Santoyo, que fue el mismo que llegó a Santo Domingo para crear pruebas en contra de los pilotos de la Fuerza Aérea Colombiana, en hacer una simulación grotesca, sucia, de lo que de lo que debía presentarle ante el país como realidad, ocultando todas las pruebas que ya habían sido producidas en su oportunidad y que no dejaban duda ninguna de la limpieza del procedimiento de la Fuerza Aérea Colombiana en ese ataque y de cómo no había habido de ninguna manera un ataque a la población civil. Pues Álvarez Santoyo hizo el montaje, montó la escena de arriba a abajo y eso le ha merecido estar subyúdice. El suprafiscal general de la nación, señores, está acusado ante la Corte Suprema de Justicia. Y no por delitos leves, por delitos gravísimos que lo hicieron salir de la Fiscalía General de la Nación en su momento para ahora resucitar política y jurídicamente nada menos que como suprafiscal general de la nación para perseguir a las fuerzas militares que son sus enemigos, como lo demostró en el caso de Santo Domingo, para perseguir al presidente Álvaro Uribe Vélez y a sus amigos y seguidores, para perseguir al 80% en nombre de las personas que él estima, que son las FARC y que son los comunistas que acompañan a las FARC en el afán de destruir también a Colombia dentro de las miasmas socialistas que la acosan y que la tienen en tan inminente peligro. Álvarez Santoyo, señores, es un peligro para la sociedad colombiana. Álvarez Santoyo es la demostración de qué es lo que se propone hacer la JEP, porque las investigaciones empiezan por ahí. Empiezan por el recaudo de pruebas y por la selección de los procesos que van a ser puestos a consideración de un tribunal izquierdista. Pero si además llega sesgada la prueba, llegan sesgados los hechos y llegan sesgados los sujetos pasivos de esa justicia, todo está perdido. Álvarez Santoyo como fiscal es una declaración definitiva de guerra que nos hacen a los colombianos. Esto no tiene sino una solución, un triunfo apabullante en las urnas por parte de los colombianos de bien, de la inmensa mayoría de los colombianos de bien que todavía tienen una oportunidad sobre la tierra. Antes de que empiecen estas tragedias, antes de que vivamos estos desastres, antes de que desaparezcan las fuerzas militares de Colombia, antes de que los ponga presos a todos el señor Álvarez Santoyo, con la ayuda y la cooperación de sus 51 magistrados izquierdistas, algo tenemos que hacer los colombianos. Lo dijimos a nuestro modo, guste o no guste, ese acuerdo con las FARC hay que volverlo trizas. Nos han dado un argumento adicional y no de poca monta, porque esto significa exactamente para dónde vamos, para la liquidación de las fuerzas militares de Colombia y para la liquidación del país de derecha, del país de centro, del país que no quiere ser un país comunista, del país que no se quiere parecer a Venezuela y a Cuba. Álvarez Santoyo, la JEP, todo este montaje infame es exactamente lo contrario. Es el esfuerzo por conducir al país hacia este abismo, un abismo insondable que no destruirá solamente sus instituciones, sino que acabará con la esperanza de los colombianos para vivir en un país en paz, en un país en progreso, en un país donde valga la pena vivir.